Hágame favor de abrir en Salmos capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Quisiera que esta mañana hablemos de la mayordomía, de este hecho de que dice la Biblia, la tierra es de Dios, el mundo y todos los que en él habitan. Todos los que estamos aquí le pertenecemos a Dios. Y cómo nosotros a veces miramos mal esa enseñanza bíblica, porque toda la vida el ser humano perseguimos ser dueños de algo. Queremos tener una casa propia, queremos tener un terreno, queremos nuestro propio negocio, y está bien. Pero cuando leemos la Biblia encontramos que hay algo superior. Si usted lee 1 Corintios capítulo 12, los últimos versículos como 29, 30, 31 por ahí, el apóstol San Pablo habla de los dones y dice: yo quisiera que todos ustedes tengan dones y que persigan los dones más magníficos. Todos los deberían buscar, pero al final dice: pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? Bueno, la clave está en que no existen capítulos y versículos en la Biblia. Recuerden que esos no son inspirados. Entonces la carta era completita. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. Porque dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Así que después de que todas las cosas pasen, dice al final de 1 Corintios 13, el amor permanece. Es decir, lo que está diciendo Pablo es: ojalá que todos ustedes tuvieran muchos talentos, que ustedes hablaran en lenguas y ustedes interpretaran lenguas y profetizaran, hicieran todo lo que hicieran. Pero yo me daría, estoy diciendo más o menos en palabras de hoy lo que habría dicho Pablo, yo me daría por satisfecho más ampliamente si ustedes se amaran entre ustedes. Si se amaran tanto, como dice 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Si ustedes pudieran tener esto, dice Pablo, estaría mejor a que tengan tantos dones. Entonces no quiere decir que esté mal, pero hay algo mejor, sería extraordinario. Pero les decía, mientras que leemos la Biblia, mientras que usted más y más empieza a adentrarse en las Escrituras, vamos a encontrar que la Biblia más bien nos enseña que es más excelente la mayordomía que la propiedad. Para ser honesto, yo les diré que a mí me pega mucho, porque yo soy tan humano como usted, tan deseoso de asegurar el futuro, tan deseoso de tener o de no tener que preocuparme por los siguientes 15 años. Y perseguimos cosas, pero la Biblia enseña que no es la manera más excelente de vivir. Hay dos razones desde mi punto de vista por las cuales cuando leemos la Biblia encontramos que la mayordomía supera a la propiedad. La primera es que el Señor vino para enseñarnos a vivir un reino nuevo. Él dijo que este es el reino de los cielos. Aunque todavía vivimos bajo los esquemas que nos decía Roberto de este gobierno, sin embargo somos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene reglas, y como ciudadanos del reino tenemos que cumplir esas reglas. Y una de las reglas que Dios estableció es que su reino se maneje como una mayordomía, como una administración de ese tipo, y no piensa cambiar. Es decir, dice el salmo que leímos al principio, Él es el dueño de toda la tierra y de todos los que habitan en él, y no piensa renunciar a ese derecho. Así que si el Señor no piensa cambiar su esquema, entonces usted y yo tenemos dos opciones. Una,
o nos ajustamos al esquema del gobierno de Dios, es decir, reconociendo que Él es dueño de todo y de todos, o vivimos nuestra vida peleando o nadando contracorriente porque Dios no piensa cambiar. Ahora, ¿no es acaso esa la manera en que el ser humano vive? Todo el tiempo contracorriente en contra de lo que Dios enseña. Por el otro lado, si yo soy mayordomo y no dueño, entonces yo no tengo la responsabilidad completa. El dueño la tiene. Si yo soy mayordomo de algo, de alguien, entonces yo todo lo que tengo que hacer es reportarle. ¿Sabe que esto falta en su casa? Se acabó el gas, se rompió el techo, se cayó el árbol, yo se lo reporto. Yo no soy dueño. Alguien es responsable absoluto y total. Entonces, nosotros tendríamos que ver la comodidad de lo que Dios nos está enseñando. Dios dice: yo soy el dueño de todo y ustedes son los mayordomos. Pero desde allí empieza lo que, por cierto, hablaba ahorita Roberto de los asuntos financieros. Cuesta, ¿verdad?, entrar en una nueva dinámica. Tenemos que aprender la mayordomía bíblica es una administración, es una gestión de las propiedades de otra persona que yo hago, pero que yo no soy dueño. Génesis capítulo 39 tiene el ejemplo más claro, porque ahí la Biblia habla de José. Ustedes saben que José llegó a la casa de Potifar y obviamente llegó como esclavo. Él no era dueño, pero dice el versículo 6, pero Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. Entonces el mayordomo lo puede administrar todo. Dios lo ha hecho a usted mayordomo de la casa donde vive, de la familia que dirige. Pero el problema empieza cuando el mayordomo empieza a actuar como dueño. De hecho, dice Lucas capítulo 16 que había un mayordomo que, por cierto, empezó a despilfarrar los recursos de su patrón. Y ustedes conocen esa historia, ¿verdad? El jefe le dijo: ¿sabes qué? Ven y ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque pues oigo que andas haciendo mal las cosas. Y ahí viene la historia. Es decir, el problema no es que administre, el problema es cuando se siente dueño y empieza a actuar como tal, olvidando esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora, esta verdad, hermanos, es importante que la comprendamos y que la creamos y que vivamos conforme a eso, porque la verdad es que a nosotros nos encanta ser dueños. De hecho, desde que empezamos a tener la capacidad, y hablamos desde que trabajamos y obtenemos un cierto recurso, empezamos a convertirnos en dueños de ciertas cosas, tanto que inclusive obtenemos identidad de esas cosas que compramos. Y ya cuando tenemos esas cosas, acumulamos más cosas, porque eso nos hará sentir superiores a otras personas. Nos comparamos con otras personas. ¿Cuántas cosas tenemos? Y el ser humano, de hecho, califica a otro ser humano como superior en base a las cosas que tiene. Ahora, eso no está bien. O sea, usted dice: que es cierto, yo así pienso, que fulano es más porque tiene más, pero eso no está bien. Ante los ojos de Dios, dice la Escritura, no hay ese tipo de variantes. Ni siquiera, para los que les gusta lo del asunto del género, ¿no? Ni siquiera para Dios dice que hay varón ni mujer. Ahí todos somos igualitos. Dios no mira esas cosas. Dios no mira al rico y al pobre y hace diferencias. Pero a nosotros nos encanta hacernos dueños de cosas. Se nos olvida que nacimos, hermanos,
con nada. O sea, nacimos desnuditos, ni ropa traíamos. Y cuando muramos, pues vamos a morir igual. Si acaso usted va a morir con un traje muy elegante, será porque alguien se lo ponga. Porque usted ni para eso tendrá energía. Y salvo raras excepciones, yo digo que no va a haber en nuestro caso un tráiler, ¿verdad? Atrás donde metan todas sus guitarras, todos sus terrenos, todo lo que usted obtuvo y dicen llévenlo a la tumba. Me hace pensar de un señor que a ver si me acuerdo la historia porque no pensaba contárselas, ahorita me estoy acordando, de un señor que dicen que reunió 3 millones de pesos antes de morir, y ya cuando iba a morir, entonces llamó a sus 3 mejores amigos y les dijo: yo quiero que ustedes sean los encargados de sepultarme cuando yo me muera, pero que me entierren con todo mi dinero. Y entonces aquellos pues recibieron los 1 millón de pesos cada quien, y ya se hizo el funeral y enterraron al hombre. Y entonces se juntaron los 3 amigos y dijeron: oye, ¿cómo le hiciste con lo del dinero, no? Y uno dijo: no, mira, yo la verdad es que pues le saqué un poquito porque él me debía. Entonces le eché allá 800, ¿no? Y finalmente el último dijo: no, yo sí le di todo, porque así fue su designio, le eché el 1 millón de pesos allá. La única cosa fue que fui y lo puse en una cuenta de mi banco y le escribí un cheque a él. Y se lo puse en su ataúd. Bueno, si usted piensa morirse, hábleme. Entonces el hombre nace con nada y morirá con nada. Pero Dios lo llamó desde el principio y le dijo, Génesis capítulo 1, versículo 28, en la persona de Adán le dijo: mira, Adán, yo quiero que supervises todo lo que tengo. Quiero que lo gobiernes, quiero que lo cuides, es tuyo para que lo uses y lo disfrutes, pero quiero que hagas con ello lo que yo quiero. Realmente ese es en palabras simples la filosofía de la administración del reino. Salmos 115 dice algo muy interesante también, versículo 1, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Esto me gusta. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, ¿por qué toda la gloria es para Dios y por qué Él puede hacer lo que quiera? Bueno, por esto que es muy simple. Porque Él lo hizo. Usted y yo, hermanos, y se lo digo como abrigado en la filosofía de nuestro presidente, con todo respeto, usted no hizo nada por esta tierra. Usted y yo simplemente llegamos a vivir acá. Entonces, es tan simple como aplicar ese principio en la casa de cualquiera de ustedes. ¿Qué le parecería que yo llegara a su casa y miro que usted tiene su sala de un modelo, ¿quién sabe qué modelo? Y le digo: oiga, ¿qué modelo tan feo tiene usted de casa, de sala? Favor de quitarla y poner otra, que me gusta a mí, las de ratán, por ejemplo. ¿Qué cortinas tan feas puso usted? Ponga por favor unas que me gustan a mí. Si usted me respeta, me va a aguantar 1 minuto, pero al final terminará diciendo: mire, querido pastor, con todo respeto, esta no es su casa, yo pago aquí la renta, yo compré este terreno, yo construí esta casa, este es mi proyecto, así que usted vaya a hacer allá en Volcanes, ahí su casa, lo que usted quiera, pero aquí mi casa se pone a mi gusto. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? Correcto. La pregunta es: ¿por qué nosotros queremos hacer como queremos en el reino de Dios? ¿Por qué leemos en la Biblia y decimos: sí, mira cómo dice la Biblia aquí? Dicen: sí, pero yo pienso. Y siempre hacemos esta tontera. ¿Y quién dice? ¿Dónde dijo Dios ahí? Miren, las cosas se van a hacer aquí.
pero primero pregúntenle a Efraín. ¿Lo han visto alguna vez en la Biblia? No, es que van a hacer esto y esto, pero primero pregúntenle al consejo de la iglesia. Dios ha dicho que las cosas se hagan como Él quiere, porque Él es dueño de todo y no piensa, por lo que yo entiendo en la Biblia, no piensa compartir su propiedad con nadie. De hecho, el libro de Isaías habla de la caída de Satanás justamente por esto, porque Satanás quiso hacerse semejante al Altísimo. No hablaba ni siquiera de propiedades, ¿verdad? Voy a tomar gente, que de hecho lo hizo. Voy a tomar gente para hacer esto y aquello, sino que él decía en Isaías 14:14, voy a ser semejante al Altísimo. Quiero ser dueño también de esto, aunque él no participó en absoluto. Ahora, ¿saben qué pasó? No le funcionó. Como no le funcionó, entonces vino con Adán y Eva y les dijo, Génesis capítulo 3, versículo 5, oigan, les voy a compartir una historia. He tenido este plan desde la eternidad. ¿Por qué no lo hacen ustedes ahora? Si ustedes lo hacen, dice, seréis como Dios. Ahora, ¿qué pasó? No le funcionó. Como no le va a funcionar nunca, porque Dios no piensa compartir ni su gloria, ni su propiedad, ni su unicidad. Dios no comparte nada de eso. Él no se lo va a dar a nadie. Haríamos mal en querer arrebatarlo. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, es muy importante que aprendamos esto. Dios es dueño de usted porque Él lo hizo. Salmo 100 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pero usted y yo somos propiedad de Dios por dos vías. Una por la creación y otra por la redención. Porque el Señor vino y lo compró a usted a precio de sangre. Primera a los Corintios capítulo 6. Versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Vea usted esto, qué bonito. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, mire, déjeme poner un paréntesis aquí. Yo he procurado hacer una máxima de mi vida, procurar no utilizar tanto esta posesión de mí. Y casi que la hago. Tengo 55 años casi ya, y casi que la hago. Es muy difícil que usted me escuche a mí decir mi casa o mi auto o mi X. Es muy difícil, muy difícil. Casi siempre le pongo un artículo neutro. Es la casa, o en todo caso es nuestra casa, cuando hablamos con la familia, o el carro. Jamás es mi carro, mucho menos mi iglesia. Eso sería una soberana tontería. Pero no puedo evitar decir mis manos, mis ojos. Y sin embargo la Biblia dice, pero no sois vuestros. Así que yo tendría que razonar, los ojos de Dios, las manos de Dios, los oídos de Dios. Y cuando yo pienso así, entonces tengo una conciencia mayor, que soy un mayordomo porque tengo que cuidarlo, porque no es mío. ¡Ay, Chihuahua! Eso sí se pone grave, ¿no? Hay que hacer esfuerzos para responder a la confianza que nos dio el propietario de esto que nosotros estamos cuidando. Es impresionante cuando finalmente entramos en esa comprensión, esa dinámica del reino. Entonces dice el apóstol San Pablo,
La razón es que ustedes fueron comprados a un precio. Y por eso ustedes deben glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Vea usted la simbiosis, ¿no? Dice, en tu cuerpo tienes que glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu que no es tuyo. Dice, los cuales son de Dios. Así que, versículo 31 de capítulo 10, de ahí mismo, de 1 Corintios. Así que bajo este esquema, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios, porque no somos dueños. Yo tengo una esposa que Dios me ha dado el privilegio de amar, pero no es mía. Y se dan cuenta que decimos, mi esposa. Y dice Dios, ok, cuídela, cuide a su esposa, que en realidad no es suya, es de Dios. Y qué tremendo cuando Dios le concede a usted tener hijos y sacan toda la cara de sapo de uno. ¿Ya? Y ahí dice, ni quien niega que es mío, dice. No, pues hay alguien que niega que es suyo. ¿Quién es? Dios. Porque sentimos entonces que ya tocamos los cuernos de la luna, ¿verdad? Entonces, este hijo es mío, me siento tan dueño. Y Dios dice, no. Le dijo a Abraham, quiero que tú sacrifiques a tu hijo, que es mío. Quiero saber si estás entendiendo la dinámica del reino. Entonces ya cuando empezamos a pensar así, por eso les decía, mientras más y más lee uno la Biblia, empieza a adentrarse en la filosofía del reino, de suerte que tiene uno que reconocer que estamos mal en muchos aspectos. Así que cuando el Señor viene y nos habla, por ejemplo, de los diezmos, imagínense. Ahora es importante apuntar aquí, el diezmo no nace con la ley. La ley nace en el libro del Éxodo. Los diezmos se mencionan por primera vez en Génesis capítulo 14. Ni siquiera existía la ley. Por tanto, si no nacen con la ley, no mueren con la ley. Y el Señor Jesucristo habló de eso. Él dijo, ustedes diezman esto y diezman aquello. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jamás tocó el diezmo. Dijo, eso se tiene que hacer. Pero el problema con nosotros es que si no comprendemos aquella dinámica enorme del reino, pues lo manifestamos en que no entendemos este asunto de los diezmos. Y entonces decimos, ok, yo le doy a Dios el 10% que es de Él, pero el 90% es mío. ¿Y sabe usted? No. Usted le da a Dios el 10% y el 90% que se queda en sus manos todavía es de Dios. Usted solamente lo administra. Eso cambia por completo la dinámica. Entonces, ¿cómo usaría el dinero de Dios para cosas incorrectas? Viene un hombre a pedirnos dinero a mi esposa y a mí, pero viene bien borracho. Y a nosotros nos mueven dos cosas. Uno, la misericordia, para ser honesto, más a ella que a mí. Y pues vamos a darle. Pero yo lo miro y digo, pero si lo único que va a hacer es ir a gastar en alcohol, no le damos. Pero es un ser humano. Pero no porque se lo va a ir a gastar en drogas o sea, no es mío, es de Dios, es del reino, y no podría invertirlo en cosas que obviamente no glorifican a Dios. Entonces toda esta dinámica de la mayordomía debe permear toda nuestra vida, de manera que si entendemos que Dios es el dueño, entonces Él debe tener prioridad en todo. A Dios jamás deberíamos darle las sobras, pero lamentablemente lo hacemos. Malaquías capítulo 1, versículo 7. El Señor le llama la atención aquí al pueblo de Israel, porque en realidad hacían esto que era muy desagradable. Les dijo, ustedes hasta me preguntan, a ver, ¿cuándo te deshonramos?
Y dijo el Señor: en que ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es acaso malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué hacía el pueblo de Israel? Iban a los corrales y miraban esa ovejita gordita que apenas podía caminar. Y decían: ira para Dios. Y el otro decía: no, esa si la vendemos, mira, pesa el doble. Vamos a sacar buen dinero. Entonces que se quede mejor para nosotros. Bueno, pero allá va una que brilla su lana, ¿no? No, esa no, porque su lana vamos a usarla para sacar buen dinero. Así que iba una cojita. Ya esa cojita. De todos modos se va a morir. Y se la daban a Dios. Ahora, aunque a usted le parezca: no puedo creer que eso hacían, pues lo hacían, eso dice el Señor. Andaban buscando lo peorcito del rebaño y esto es para el Señor, las sobras. Y entonces les dice el Señor: a ver, ¿ustedes creen que eso es agradable para mí? Porque ellos razonaban: Dios, tú deberías estar feliz porque te estamos dando de nuestros animales. Pero no, Dios tiene derecho a lo mejor de todo lo que tenemos. Por eso le instituyó los diezmos que se dan primero y las primicias. Dios merece lo mejor y lo primero. Y hasta en el ambiente terreno, eso es muy fácil de comprender. Hace un tiempo me invitó a cenar la esposa del gobernador, que esa señora de por sí tiene una personalidad imponente. Y yo, que cuando estaba ahí, pensé: ¿cómo no me traje las tortas del talento para darle, ¿no?, lo que sobró? ¿Me explico? Qué ridículo suena. Qué ridículos somos con Dios. Le damos a Él lo que le sobra. Y otra vez el cuadro de las cantidades no dice nada. ¿Se acuerda usted que dice el Señor que miró que estaban dando ofrendas y vino una señora y dio muy poquito, pero dijo dio todo lo que tenía, y dijo ella: dio más que todos? Usted puede darle a Dios 20,000 pesos, pero si son los que le sobran, perdieron todo su sentido. Y usted puede darle 10 pesos, pero si es lo primero y lo más importante, entonces Dios lo toma en cuenta. ¿Ve usted que la mecánica del reino es distinta? Completamente distinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre, bajo cualquier circunstancia, considerar a Dios primero. Mateo capítulo 6, versículo 25 a 34, dice el versículo 25: por eso les digo, no se afanen por su vida. Es decir, no se preocupen por su vida. Pero ¿cuál es la base para eso? Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice ahí que el Señor está hablando del dinero y Él. Y entonces dice que alguien tiene que decidir entre amar a uno o al otro. Si usted decide amar a Dios por sobre todas las cosas, de automático el Señor va a hacer que usted no se preocupe por nada, o usted logrará entrar en la dimensión de no preocuparse por nada. Ok, vamos a voltearlo. ¿Cuál es la clave para no vivir preocupado por nada? Tener una relación profunda con Cristo Jesús. Porque la preocupación nos asfixia. La preocupación nos quita el placer de vivir el momento que estamos viviendo. Y dice el Señor Jesucristo: ¿acaso no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Por qué entonces nos preocupamos por eso? Deberíamos más bien preocuparnos si vamos a despertar mañana. Pero no, lo que hacemos es preocuparnos por cosas más pequeñas, y de ese modo invertimos otra vez el orden del reino. Y lo que el Señor quiere es que pongamos las cosas en perspectiva. Si acaso tendríamos el derecho a preocuparnos, ¿sabe cuál sería nuestra preocupación?
no sé si voy a despertar mañana. Pero la pregunta es, ¿quién se preocupa de eso? Nadie. De eso deberíamos preocuparnos. ¿Iremos a levantarnos mañana? Nunca sabemos, hermanos. Yo eso lo he dicho aquí vez tras vez tras vez, pero parece que como que no agarra uno la onda. Nunca sabemos cuál será nuestro último día. Y esa debería ser nuestra preocupación, si acaso, aunque estando con Cristo ni eso nos preocuparía. Pero yo me preocuparía, ¿iré a amanecer mañana? Pero yo intuyo que me tengo que levantar a fuercitas. Así que dejo de preocuparme por lo más importante que es la vida. Y entonces me preocupo, ¿qué camisa me iré a poner mañana para ir al trabajo? Entonces Dios nos mira desde sus cielos. ¿Y estos que no entienden? Preocupándose por las cosas pequeñas en lugar de preocuparse por lo que realmente es importante. Yo me preocupo por amaneceré mañana. Y entonces dice el Señor, cuando usted ya se dio cuenta que amaneció mañana y que ahí está, ahora sí preocúpese por todo lo que va a hacer ese día. Porque cada día traerá su propio afán. La dinámica del reino es muy particular, hermanos. Y si nosotros queremos captar un poquito más, dice el Señor en Mateo 6, cómo funciona, dice, versículo 26, fíjense en las aves del campo. ¿Cómo son las aves? Ustedes las ven que van y comen. Y cuando las han visto, que pues van con un tractor, ¿no? Arando. Esas no siembran ni ciegan. Esas no hacen nada. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces dice, ¿acaso no se dan cuenta que ustedes valen mucho más que ellas? Porque aunque usted sea muy amante de los animales, le voy a decir algo, Dios no está emparentado con los animales. Le han dado a los animales un rango de Dios la gente. Es que para estúpido solo el ser humano. Los animales primero. No pueden patear un perrito. Maten a un ser humano en su vientre si quieren, pero no pateen perritos. Si usted es de esos, necesitamos exorcizarlo. Eso es un demonio. No hay nada más valioso para Dios que el hombre. Él lo dijo. ¿No acaso se dan cuenta que ustedes valen mucho más que ellas? Pero nos hace falta entrar en la dinámica del reino. No hay nada más importante en la dinámica del reino que el ser humano. Usted, y usted, y usted. Es mucho, mucho más importante que los animalitos que comen y que comen muy rico. Y entonces Dios dice, si ustedes ven, si no comprenden la dinámica del reino, pero ven a las aves y ven cómo yo las cuido, ¿por qué no agarran la onda? ¿De qué se preocupan? Ustedes son mis administradores. Quiero que ustedes estén bien todo el tiempo. Y usted dice, pues hermano, yo no sé, por favor compréndame. Yo me preocupo mucho, yo no puedo dejar de preocuparme. Es más, ya me empecé a preocupar porque no puedo dejar de preocuparme. Le diré algo, sí es posible dejar de preocuparse, porque si el Señor pensara, supiera que usted no puede, Él se lo ordenaría. Él dijo, no os preocupéis, no se aflijan por el día de mañana. Para Dios, usted es primero, usted es importantísimo, su vida vale tanto que dio la suya el Señor. Si usted se asume como dueño, entonces usted asuma la responsabilidad de todo y no puede con ello, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo puedo saber cuando alguien entiende la dinámica del reino a través de cómo usa sus recursos. Si usted honra a Dios con sus recursos, entonces Dios lo va a bendecir. Pero si usted lo hace, el asunto está aquí en nuestra mente. Otra vez, vea, no está en las cantidades, está en la manera en que nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué será que nosotros venimos y damos y de todos modos nunca nos alcanza? Cada uno como propuso en su corazón.
no con uno y dos, no por... Son dos cosas que no deben suceder, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las cosas que hacemos a la fuerza pierden su valor. Dice Ageo capítulo 1, versículo 6. Ustedes siembran y casualmente siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero nunca se sacian. Beben y nunca quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Se da cuenta? Cada vez que hacemos las cosas de mala manera, pues nada de esto nos luce. Mateo capítulo 6, versículo 31, porque el tiempo corre. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, ¿qué debo hacer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa ocuparse de sus programas y de sus planes. Todo lo que Dios ha dicho que haga, debo hacer. Esto es la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, cada vez que usted por asuntos de, yo necesito esto para mi propio bien y voy a dejar de estar asistiendo a las cosas de la iglesia, porque vea que la manera en que priorizamos es tan extraña con la gente. Cosas del reino, por poner este paréntesis aquí, vengamos a cortar el árbol el sábado. ¿Para qué? El miércoles, eso fue hoy, el miércoles le avisan, oye, vente a un desayunito de primera comunión de tu sobrinito Pingüinito. Y dice, pues vamos familia, vamos al convivio familiar. Y van, ¿se da cuenta? Las prioridades. Esa manera tan ligera en que priorizamos las cosas hará que todo lo que tenemos nunca nos alcanza. Por eso nunca encontramos la clave de la vida en el reino. ¿Sabe cómo se llama esa clave? Esa clave se llama satisfacción. Nunca encontramos satisfacción. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 que él la halló y dijo así: en gran manera, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, vea esto, pues he aprendido a contentarme. Entonces el contentamiento se aprende, la satisfacción se aprende. Dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero lo aprendí la satisfacción. Tengo que aprender a gozarme de estos parámetros divinos. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Pues que hay que hacer el aseo. Pues aprendo a gozarme en eso. Lo disfruto. Tengo que poner todo mi empeño en deleitarme en las cosas de Dios. Y entonces cuando yo aprendo ese deleite, estoy listo para que el Señor ponga su bendición sobre mi vida. Tenemos que aprender que la vida cristiana, hermanos, no es con sí condicionantes y cuándo condicionantes. Sí glorificaré a Dios cuando, si Él me... Pero decía Pablo, pase lo que pase, yo voy a glorificar a Dios. Porque de hecho, si yo persigo la propiedad por la propiedad misma, es algo, hermanos, de la liebre, como dicen, y no sé qué. Es algo que usted persigue y nunca alcanza. Usted lo sabe. Ay, que Dios nos concediera una casita bonita para rentar. Y la encuentra. Ya que la encontró, ay,
que fuera nuestra. Dice Dios, pues tanto orar, Señor, yo con eso me conformo. Con eso, Señor, te sirvo para siempre, con que encuentre una bonita casita para rentar, barata. Pero ahora ya quiere que sea suya. Dios tan bueno y misericordioso, hermanos, hace que sea suya. Ya es suya. Dice, necesitamos otra para los chamacos, una para los niños, una recámara cada quien. Les dije desde el principio, eso me pega a mí mismo. ¿Quién de nosotros no está persiguiendo eso? Pero eso no nos justifica que estamos bien. Cuando nos muramos, otra vez regresamos a esa parte. Ahí se va a quedar. Hasta Carlos Slim va a dejarlo todo. No se puede llevar nada, excepto los cheques que le encargó a su amigo, ¿no? Y perseguimos lo que nunca alcanzamos. Y nunca alcanzamos la satisfacción. ¿Por qué? Porque nunca la hemos aprendido. Porque no aprende a disfrutar esas cosas pequeñas, ese deleite y en lo abundante o en lo escaso. Pero dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, gran ganancia es la piedad, eso es la fe, la vida espiritual. Gran ganancia es la piedad, pero solo si viene acompañada de contentamiento. Otra vez, no me malinterprete. Quiere decir que yo no puedo buscar ser propietario de algo en los términos terrenales. Debe, pero no debe ser el objetivo primordial de su vida. Uno debe siempre estar dispuesto, inclusive a soltar las cosas otra vez. Usted las suelta. Supongamos que usted ya se hizo propietario de su casa y de repente se le enferma un hijo, suéltela, vale más su hijo. Y ¿saben qué? Le costó a usted 10 millones de pesos, llévensela por 2 y le den el tratamiento a mi hijo. ¿Se salvó? ¿No se salvó? No le hace. Lo más importante era en ese momento mi hijo y no la propiedad. Pero ¿cuántas personas dan su brazo por la propiedad y no por su familia? ¿Qué pasa si usted como pareja se casan recién casados y buscan un bien, pero de repente se dan cuenta que necesitan más tiempo entre ustedes y son felices, amorosos, se la pasan bien, pero dicen necesitamos por más porque hay que progresar? ¡Pum! Progresan, finalmente terminan con este negocio en el que tienen que estar separados uno del otro. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde lo más importante? Era mejor no haber tenido nada y estar juntos hasta el final. Era mejor. Saben, dice el apóstol Pablo, el problema no es el dinero, hermanos, pero dice Pablo, el problema es que el dinero, la gente lo ama más de lo que debe. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Capítulo 6, versículo 10 de 1 Timoteo. Ese es el problema. No es el dinero en sí, los billetes no son malos ni sucios. Es la actitud que nosotros tenemos para con ello. ¿Saben? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, versículo 11, huye de estas cosas. ¿De qué? De eso. Que persiguiendo el dinero, dice el apóstol Pablo, algunos fueron traspasados de muchos dolores. Pero dice, pero tú, Timoteo, no hagas como ellos. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. No pongas tus ojos en otras cosas, sino en Dios. Usted y yo tendríamos que decirle al Señor en esta mañana, Señor, tú serás la prioridad número 1 de mi vida. Voy a ordenar mi vida según tus escalas. Voy a dejar de perseguir las cosas por las cosas. Voy a empezar a ser un administrador tuyo. Lo que le estoy compartiendo de los principios del reino no son fáciles, para nadie son fáciles, pero para todos son importantes. Todos tenemos que vivir bajo estos esquemas que el Señor dicta. Voy a dejar de preocuparme, voy a dejar de darte lo que me sobra, voy a confiar en tu palabra.
Tú eres el dueño. Voy a reportarte las necesidades de tus propiedades para que tú, Señor, nos dirijas. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Usted cree que a Dios no le preocupa su familia? Le preocupa más que los pájaros, le preocupa más que los lirios del campo. Dios está ocupado en usted. Así que Él dice, yo te voy a dar la capacidad de sortear un día. Dios nunca le prometió a usted que le va a ayudar hasta el mes de agosto. Él dijo nada más cada día, porque nunca sabemos si ese será nuestro último día. Así que entonces el Señor prometió esa bendición cada día. Nosotros tenemos programado hasta lo que vamos a hacer en quién sabe cuánto tiempo, cuando ni siquiera sabemos. Pero tenemos planes tan largos y dice el Señor, cada día. El Señor nos da todas las cosas, dice el versículo 17, 1 Timoteo, capítulo 6. Todas las cosas, cada día nos las da el Señor en abundancia para que las disfrutemos. Cada día. Agarre usted ese gajo de naranja que le dio hoy. Disfrútelo, hermanos. Disfrútelo, como quizás no va a agarrar otro mañana. Hoy, disfrútelo. Hoy está con su esposita, abrácela, disfrútense. ¿Quién sabe si habrá un mañana? Aprendamos a vivir el hoy y glorificar a Dios. Dios es el dueño de todos nosotros y de todo lo que ha dejado en administración en sus manos. Usted y yo somos solamente mayordomos. Incline su rostro, por favor, y hablemos con el Señor. Padre Santísimo,